interesa desarrollar una reflexión respecto a cómo se leen las migraciones del Caribe dominicano en el Estado español, concretamente en Madrid. Esta reflexión me es significativa en tanto pues hago parte de una historia de diáspora caribeña y provengo pues de esa isla que está partida en dos en razón al colonialismo, al genocidio, a la esclavitud y a cómo se estructuró la razón criolla que históricamente nos ha impuesto máscara blanca en nuestra memoria negra. Entonces, desde ese dolor, rabia y vergüenza, desde esa filosofía encarnada que supone la filosofía caribeña y la teoría descolonial, el pensamiento fronterizo, el feminismo decolonial, el feminismo negro, desde ese marco ontológico epistémico, pues me gustaría desarrollar esta reflexión en el contexto del giro descolonial y de cómo pues desde conceptos tan clave como la colonialidad del poder, del ser saber, del género y la colonialidad democrática pues articulan un discurso y unas prácticas políticas en torno a los contextos migratorios del Estado español y de la Comunidad de Madrid. En ese sentido es una reflexión que dialoga con conceptos como el colonialismo interno, el eurocentrismo, el occidentalismo. Quiero retomar esa idea del hábitus colonial de Castro para entender cómo opera dentro de las tecnologías del género y en todos los dispositivos que se conocen como políticas de interculturalidad y migraciones, ¿no? Ese discurso desarrollista que articula el Estado español pues se concibe dentro de una política migratoria con unas leyes de extranjería que son bastante colonizantes de la cotidianidad de quienes habitamos estos estados nacionales europeos. Pues esas políticas pues se corresponden con las patas, ¿no?, del eurocentrismo y en ese sentido como toda esa visión de la migración se articula en un pensamiento que relata la colonialidad del poder, ¿no? Entonces desde esa violencia colonial, desde esos imaginarios que produce el capital colonial, es que quiero pues desarrollar esta reflexión sobre el Caribe dominicano en Madrid. Yo trato de entender que las cartografías del Caribe pues se inscriben en la heredad colonial que señala Fanon, en el registro de una memoria histórica que se teje precisamente en la colonialidad del poder, que la marca tanto de género como de sexualidad son producto de ese Estado moderno colonial y no puede comprenderse sin el tejido del Atlántico Negro. Y muchas veces toda la discursiva migratoria pues precisamente es lo que no ve. En este sentido, cuestiones como la violencia de género que viven mujeres y que viven hombres en esta parte, en este lado del mundo, opera bajo los mecanismos de racismo contemporáneo y muchas veces, digamos, esas políticas escasamente o no escasamente, es que no ven estos asuntos. Entonces, en este sentido, la diáspora dominicana en Madrid se lee según el relato oficial imperial colonial del Estado-Nación España, que nos parió como sujetos del anti-Haití negro, según zonas de ser y no ser, como diría Fanon, ¿no?, que imponen en los cuerpos negros estas máscaras blancas. Entonces, todo el relato que hay sobre el pequeño Caribe, que es como se llama la zona que está como mayormente poblada por dominicanos y dominicanas,
preserva la lógica del racismo contemporáneo del Estado español en el cuerpo caribeño. Entonces para mí es como importante mirar esta discursiva porque de alguna manera nos permite comprender cómo es que se teje esa colonialidad del poder que señala Quijano en la cotidianidad de quienes migramos. En ese sentido, digamos que esta conversación o este video, digamos, la articulo en función de unas reflexiones que he estado haciendo, que incluyen etnografía virtual, revisión documental, discusión de grupo, conversaciones colectivas, revisión de leyes y políticas, revisión de los medios, de los discursos que salen en medios de comunicación, redes sociales y el propio discurso que algunas personas pues dominicanas pues también tejen respecto al aquí, al allá, el otro del nosotros y a esa otredad con que nos ve España, ¿no? Para mí es muy sintomático el caso de Ana Julia, que es una